La gente de esta tribu viola todas las leyes de la física, las leyes de la naturaleza y la inmanencia de Dios. En el universo en evolución. Autor: Monseñor Józef Ciesiński, arzobispo de Lublin, gran canciller de la Universidad de Lublin, Polonia. Publicado en Scripta Theologica 30, 261, 278. Antes de seguir, si te está pareciendo interesante, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos videos. Fecha de publicación: 1998. El problema de la intervención de Dios en la naturaleza surge en el contexto de la moderna cosmología cuántica, como lo hizo en el siglo XVIII con los comentarios a la mecánica de Laplace, y en el XIX, con las controversias suscitadas por la teoría de la selección natural de Darwin. Ciertamente, nadie defendería hoy el concepto de Samuel Clerk de un Dios que supuestamente rellena los huecos de la física de Laplace. Hay, sin embargo, nuevos intentos en los que las viejas ideas de Clerk vuelven de modo sutil, y nuevos sin referencia a su idea deísta de Dios. En vez de los clásicos vacíos de la mecánica de Newton, encontramos ahora vacíos estocásticos o microvacíos cuánticos. En los recientes comentarios metafísicos a las teorías del caos físico o a los modelos de la creación cuántica a partir de la nada, en esos comentarios, uno distingue entre el concepto tradicional de la casualidad ascendente, que depende de las leyes de la naturaleza, y la llamada casualidad descendente, donde incluyen distintas formas de acción divina sobre el mundo. Esta última desarrolla la idea clásica deocrática, continua, de presentar un Dios que actúa en el mundo físico como principio de su organización. Una comprensión tal de Dios puede aportar información nueva al ámbito de los fenómenos naturales. Su modelo de acción divina sobre la naturaleza, William Alston, se refiere al carácter indeterminado de los procesos físicos del micromundo. Parece considerar la actividad de Dios en igualdad de rango con las de las causas naturales cuando sostiene: tal vez Dios diseñó el universo para obrar de acuerdo con las leyes de probabilidad, para reservarse un espacio en el que actuar como agente inmediato. En su intento de justificar un acercamiento parecido, John Polkinghorne aduce que la físico-teología de Clerk, los huecos eran epistémicos y por tanto extrínsecos a la naturaleza, meros remiendos a la ignorancia científica de la época. Al ir desapareciendo con el avance del conocimiento, el Dios asociado con ellos desapareció también. Nadie debe lamentar su olvido, porque el verdadero Dios se relaciona con toda la creación, no solo con sus aspectos desconcertantes. Contrario a lo propuesto por Clerk, Polkinghorne razona que Dios no puede ser tratado como una causa más entre otras, porque su intervención en los fenómenos naturales no es energética sino informativa. Una forma de microvacíos intrínsecos es necesaria en su sugerencia, porque somos desvergonzadamente gente de los vacíos, en ese sentido intrínseco, y no hay nada inadecuado en un Dios de los vacíos tampoco en ese sentido. Dejando a un lado la terminología en la que se discute la naturaleza de los distintos vacíos, yo sostengo que el principal defecto de la interpretación propuesta es que en ella no se puede concebir la naturaleza como un sistema físicamente cerrado, esto es, un sistema en que los fenómenos físicos deban explicarse solo por referencia a otros fenómenos físicos, solo al nivel de la existencia humana. Cuando se dan procesos conscientes, Dios interviene aportando información nueva a la conciencia. El contenido de nuestra conciencia no puede explicarse por referencia a determinantes puramente físicos. Esto distingue los sistemas mentales de los físicos. En estos últimos, el llamado principio de positivismo metodológico, que subyace al progreso de la ciencia moderna, no permite al científico referirse a ningún factor extranatural para explicar procesos naturales. Por razones metodológicas, cuando se examina la cadena de dependencias causales al nivel de las ciencias naturales, uno no puede introducir en ella ni la discontinuidad radical, asumiendo una intervención especial divina, ni una secuencia de microdiscontinuidades, en las que la presencia de Dios se describiría en el lenguaje del crecimiento de información. Ciertamente, dicho principio es de carácter metodológico, no excluye la existencia de un agente extranatural que pueda estudiarse en la investigación filosófica, solo pone entre paréntesis su papel en el marco del conocimiento de las ciencias naturales. En la propuesta de Polkinghorne, esta acción divina no implica consecuencias físicas falsables. Como resultado, el Dios de los microhuecos no puede ser excluido de la naturaleza con el progreso de las ciencias naturales. Esto distingue esencialmente la teoría de Polkinghorne de la actitud defendida por Samuel Clerk en el pasado. Este artículo, tras estudiar críticamente algunos nuevos modelos de intervención de Dios en la naturaleza a nivel microcósmico, intentó defender la tesis de que la inmanencia de Dios en la naturaleza se expresa en el orden cósmico y la novedad evolutiva. Si estás deseando encontrar los mejores libros de ciencia,
Tienes los links en la descripción del video para comprarlos ya. Entre muchas formas físicas de manifestación de la inmanencia divina, debemos anotar en particular la propia existencia de las leyes de la naturaleza en un mundo que de otro modo sería un desorden sin ley, la emergencia de nuevos atributos que constituían el ámbito de las puras posibilidades en estadios anteriores de la evolución del cosmos. El presente artículo está escrito dentro del marco epistemológico de la filosofía. Por esta razón, no discuto el estatus de hechos teológicos tales como la encarnación o la resurrección. La verdad revelada relativa en esta última conduce a una perspectiva radicalmente nueva en la que trasciende la investigación filosófica, puramente racional, y se descubre con un Dios muy distinto de los esquemas intelectuales de la lógica humana. Las leyes de la física y la ausencia de Dios. 1889. Aubrey L. Moore escribió sus comentarios a la teoría darwiniana de la evolución, que esta teoría es más cristiana que la teoría de la creación especial, porque implica la inmanencia constante de Dios en la naturaleza en evolución. Razonaba, aquellos que se oponen a la doctrina de evolución por defender una intervención continua de Dios, no parecen haberse dado cuenta de que una teoría de la intervención ocasional implica una teoría de la ausencia ordinaria. Esta falta de secuencia lógica al explicar la inmanencia de Dios en la naturaleza ha sido también un problema un siglo después. En 1991, cuando se enfrentó a los mismos problemas, Owen Thomas admitió sarcásticamente: los teólogos siguen parloteando sobre la actividad de Dios en el mundo, y sigue habiendo solo unos pocos que se paran a considerar algunos de los numerosos problemas implícitos en dicho parloteo. En los intentos tradicionales de responder a la cuestión relativa a la interacción entre Dios y la naturaleza, se hacía referencia a la acción de Dios cuando los científicos no podían identificar ningún fenómeno natural que explicase efectos empíricos comprobados. Tal procedimiento parecía arriesgado desde el punto de vista del desarrollo científico, porque muchos fenómenos que se suponían explicados teológicamente encontraron más tarde una explicación natural. Dios, a quien en un principio se había introducido como una causa necesaria, se convirtió en una hipótesis inútil, toda vez que los huecos de la observación científica se habían rellenado. La referencia al Dios de estos huecos, que entra en la historia del mundo principalmente por medio de intervenciones ocasionales, no se sostenía a la vista de los modernos principios metodológicos adaptados desde Galileo. Aunque nunca negó el valor de la explicación teológica, Galileo sostuvo en su diálogo que, por razones metodológicas, todo factor teológico debía ser excluido del ámbito de la investigación astronómica. Si en el espíritu de la astronomía medieval uno se refiere al papel de los ángeles para explicar el movimiento de los astros, uno siempre podrá acudir a tal hipótesis para explicar cualquier conjunto de datos empíricos. Como resultado, en tales acercamientos la astronomía se vería reducida a una rama de la neología aplicada. Las distinciones metodológicas de Galileo implicaron lo que hoy llamamos principio de positivismo metodológico. En el inicio de la ciencia moderna, parecieron inaceptables para Gabriel Naude, que acusó de ateísmo a Girolamo Barro porque negaba la existencia de los cielos empíreos. El argumento principal de Naude puede resumirse del siguiente modo: si no existe lo empíreo, no existe Dios. Hoy en día, puede parecer extravagante la combinación de la teoría de lo empíreo con el ateísmo. Encontramos, sin embargo, una nueva versión de la filosofía de Naude en el modelo Hawking de la creación cuántica a partir de la nada. El acerto de Hawking: si no hay ninguna frontera, no hay Dios creador, expresa la esencia de la misma filosofía que encontramos en los vacíos de Clarke y lo empíreo de Naude. Dejando a un lado las preferencias terminológicas, la referencia a la frontera, el hueco o lo empíreo implica la ruptura de las leyes naturales y hace psicológicamente más fácil la búsqueda de lo sobrenatural. El propio Hawking, en su justificación del argumento de no frontera, intenta hacer su razonamiento más racional por no referencia al factor psicológico sino al metodológico. Al responder que en ese modelo no hay Dios alguno, sino que la propia frontera hace el papel de un principio cuasi divino, sostiene: si pudiéramos mostrar que podemos explicar todo lo que hay en el universo sobre la hipótesis de que no hay ninguna frontera, creo que esto sería una teoría mucho más natural y económica. Muchos autores comparten este punto de vista y no aceptan el concepto de Moore de un Dios escondido en las leyes de la naturaleza, porque les preocupa que todo intento de interpretación teológica de las leyes de la naturaleza se observaría como contrario a los principios básicos de la economía interpretativa. ¿Por qué aludir a un Dios inmanente o a una naturaleza en orden cuando la misma noción de orden físico basta para investigar los fenómenos investigados?
Se puede justificar este tipo de metodología en el nivel de las investigaciones naturales. Sin embargo, no se puede justificar en el nivel de la explicación filosófica. Nuestra aceptación de la simplicidad epistemológica y de la economía de la explicación condujo al bien conocido principio de la navaja de Ockham. Este principio, sin embargo, es de naturaleza metodológica, no doctrinal. Podría inspirar un procedimiento investigador eficaz, pero no puede aportar respuestas sencillas a preguntas metafísicas complicadas. Incluso al nivel de la investigación física, este principio jugó a menudo un papel heurístico negativo. Sus críticos señalan numerosos ejemplos de las consecuencias perjudiciales de su aplicación en la ciencia. Es cierto que en el siglo XIX el recurso de la navaja de Ockham retrasó el desarrollo de la astronomía extragaláctica durante casi 100 años. Adeptos dogmáticos al principio de Ockham arguían que en aquel momento no hay objetos extragalácticos, porque todos los fenómenos astronómicos observados se pueden explicar más económicamente por referencia a los objetos de nuestra galaxia. Esa búsqueda de la simplicidad desembocó en un modelo cosmológico falso. Como consecuencia, en la contemporánea filosofía de la ciencia se ha promovido un programa de descamisación, en el que el principio de Ockham tiene un valor relativo, no absoluto. ¿Puede este mismo principio justificar la ausencia de Dios en la interpretación filosófica de la naturaleza? ¿Puede nuestra referencia a las leyes de la naturaleza ser inútil cualquier alusión al Dios creador? Mi respuesta a estas preguntas es negativa porque las nociones básicas de las leyes de la física y la naturaleza permanecen difusas mientras no nos referimos a Dios como el sustento último del orden físico, Dios como el sustento del orden cósmico. Mientras la tecnología moderna aporta una espectacular confirmación de las aplicaciones prácticas de las leyes de la naturaleza, la contemporánea filosofía de la ciencia todavía no puede determinar el estatus de las leyes de la naturaleza. Dos proposiciones interpretativas principales se encuentran en la llamada teoría de la regularidad y en la explicación necesaria de las leyes de la naturaleza. La primera la defiende la tradición empirista, la segunda, principalmente las diversas versiones de la filosofía neoplatónica. Según las teorías de la regularidad, las leyes de la naturaleza no son sino regularidades observadas en la naturaleza. En el espíritu de la crítica de la idea de casualidad de Hume, sostienen que todas las afirmaciones sobre la misma ley del tipo X, función de X, entonces Gx, afirman meramente una constante conjunción de unos determinados fenómenos F y G. Desde este punto de vista, se evita la referencia a un vago concepto de necesidad física y se consideran las instituciones psicológicas o la evidencia común como criterio último para explicar el orden que se observa en la naturaleza. La teoría necesaria sostiene que la esencia de las leyes de la naturaleza no se puede reducir al nivel de las regularidades observadas, porque estas últimas suponen la existencia de eslabones necesarios ocultos, regularidades puramente posibles, que constituyen el orden de la naturaleza. Incluso si en una situación específica ningún procedimiento empírico revela una secuencia física de estos eslabones, la simple identificación de las leyes de la naturaleza con regularidades observadas no puede explicar al menos dos importantes elementos. Que la regularidad misma no sea condición suficiente para ser una ley de la naturaleza, dado que contamos con muchas uniformidades que no pueden considerarse leyes de la naturaleza. Por ejemplo, ningún lago contiene pura Pepsi Cola. Que la regularidad observada no sea condición necesaria para ser una ley de la naturaleza, porque hay leyes de probabilidad que permiten irregularidades puntuales, como en los procesos estocásticos cuando solo a gran escala descubrimos regularidades estadísticas. Si intentamos responder a la cuestión de qué significa la expresión leyes de la naturaleza, debemos enfrentarnos a dos preguntas. ¿Qué significa el operador de implicación? Entonces, cuando expresamos una ley de la naturaleza con la fórmula XF de X, entonces Gx, ¿cómo podemos explicar la relación de necesidad física entre F y G? ¿Cuándo sería psicológicamente más fácil concebir el universo como un caos descoordinado sin eslabones necesarios entre los fenómenos, sin un orden ni leyes universales? Ciertamente, algunos autores de orientación positivística pueden rechazar todas las cuestiones de este tipo como estériles y sin sentido. Esta práctica me parece, sin embargo, ni intelectualmente satisfactoria ni heurísticamente útil para el progreso de la ciencia. Contrarios a esta línea, muchos físicos modernos van más allá de las teorías empíricamente probadas y formulan las siguientes cuestiones. ¿Por qué hay leyes universales de la física en absoluto? ¿Por qué este conjunto particular de leyes se da en la naturaleza? ¿Son estas leyes absolutas en el sentido de que no pueden darse leyes alternativas? ¿Por qué podemos describir procesos físicos complejos usando simples fórmulas matemáticas?
Cuestiones parecidas no pueden responderse al nivel de la explicación científica. Requieren respuestas filosóficas que no deben supeditarse a la navaja de Occam. La navaja eficiente tan solo a nivel de la investigación característica de las ciencias naturales. Las cuestiones relacionadas con el orden, la necesidad y la previsibilidad pertenecen a los temas clásicos de la metafísica. La ciencia no puede responderlas por la misma razón por la que no puede aportar una descripción matemática de la bondad humana. No obstante, podemos encontrar respuestas racionales si tratamos seriamente la doctrina filosófica de un Dios inmanente a la naturaleza. Paul C. Davies adopta esta doctrina cuando razona su conferencia Templeton. La idea de un Dios que sea únicamente otra fuerza o un agente funcionando en la naturaleza, moviendo los átomos aquí y allá, en rivalidad con las fuerzas físicas, es profundamente desoladora. Para mí, el verdadero milagro de la naturaleza se debe buscar en la ingeniosa e indesviable legalidad del cosmos. Una legalidad que permite al orden complejo emerger desde el caos, a la vida emerger desde la materia inanimada, a la conciencia emerger desde la vida, sin necesidad de ningún golpe sobrenatural. Una legalidad que produce seres que no solo plantean grandes cuestiones sobre la existencia, sino que, a través de la ciencia y otros modos de investigación, está empezando incluso a obtener respuestas. Ciertamente, no todos los autores seguirán a Davies en sus comentarios teológicos a la legalidad. No todos los físicos comparten este asombro ante el hecho de que hay orden, más que desorden, en la naturaleza. La unanimidad estadística nunca se llegue como criterio último de la verdad, ni en filosofía ni en ciencia. En la larga tradición de la metafísica europea, hubo muchos autores que encontraron intelectualmente inspiradora la pregunta: ¿por qué hay el ser cuando podría haber la nada? Esta pregunta, tachada de trivial solo por los positivistas, puede expresarse en los términos físicos. ¿Por qué, en general, hay leyes físicas si la naturaleza podría haber sido únicamente un desorden sin coordinación? Dependiendo de las preferencias filosóficas, varios autores, al responder a esta pregunta, aluden a la inmanencia de Dios, en la naturaleza o en la mente divina que subyace a las leyes físicas. Hablan del logos neoplatónico o del absoluto de los filósofos para presentar el orden cósmico como otro nombre del Dios inmanente. Los adeptos al agnosticismo, como Heinz Pagels, se refieren únicamente al código cósmico. Todas estas expresiones se remiten a la misma realidad que en la tradición neoplatónica se llamaba logos cósmico y se entendía como un principio cósmico de orden inmanente a las leyes de la naturaleza. Este principio debía ser ontológicamente anterior a cualquier proceso físico, que es solo un ejemplo de las relaciones determinadas por las leyes en cuestión. La existencia del logos, concebida de este modo, parece asumirse implícitamente incluso por los autores que desarrollan ideas explícitamente opuestas a cualquier forma de interpretación deísta. Por ejemplo, Hawking, en su famosa proposición de la creación del universo como un objeto cuántico, asume implícitamente que en el vecindario del estado sin fronteras, nuestros principios lógicos y el concepto basado de racionalidad rigen todavía. Si no se aceptan estos presupuestos, uno no puede eliminar la posibilidad de que antes del estado fronterizo existieran distintos universos, con leyes distintas de nuestras leyes de la naturaleza, distintos principios matemáticos, etc. Estos principios podrían haber estado sujetos a las leyes físicas desconocidas para nuestra ciencia. Su evolución se podría haber desarrollado, por ejemplo, de acuerdo con la lógica de nuestros sueños, mientras que el estado original, sin límites, sería solo uno más, que tiene lugar de vez en cuando en el proceso discontinuo del progreso cósmico. Desde esta perspectiva, el estado de creación sin fronteras de Hawking se consideraría solo como un relativo comienzo de un nuevo estadio en la evolución cósmica, no un principio absoluto. Sin presupuestos auxiliares, parece metodológicamente imposible demostrar que en un universo en evolución discontinua, este estado podría no estar precedido por otros estados físicos sujetos a distintas leyes físicas y lógicas. La preexistencia de un logos cósmico que defina un conjunto de principios básicos de racionalidad científica parece, por tanto, necesaria para demostrar que ese estado puede considerarse como el estado fronterizo, no precedido por ningún fenómeno físico. Uno puede intentar defender a Hawking contra la anterior objeción, esgrimiendo que en su modelo no podemos preguntar con sentido ¿qué había antes del tiempo sin fronteras? Porque al tiempo descrito por coordenadas imaginarias uno puede aplicarle el concepto mismo de precedencia cronológica en su acepción clásica. Para evaluar tal objeción, uno debe responder a la pregunta de si Hawking asume la epistemología del realismo en su cosmología, o si es solo un instrumentalista que construye modelos matemáticos y elude la cuestión de su correspondencia.
con procesos reales del mundo físico. En su breve historia del tiempo, desde el Big Bang hasta los agujeros negros, varias afirmaciones sugieren que el autor rechaza el realismo científico en favor del instrumentalismo cognitivo. Deja tu respuesta en tus comentarios y si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos.